Hola amigos, bienvenidos al canal Geometría Exámenes de Admisión. En este video especial vamos a trabajar con las desigualdades geométricas. Para trabajar con ellas podemos apoyarnos en diversos tipos de desigualdades, como las algebraicas, la de Jensen, la de Cauchy o la de Erdos-Mordell, entre otras. Pero específicamente aquí trabajaremos con las desigualdades relacionadas con los radios de un triángulo. El primer ejercicio nos plantea que en un triángulo la suma de los 13 radios debe ser mayor o igual que 9 veces el irradio. Para demostrar ello nos vamos a apoyar primero en el área de la región triangular ABC, a la cual la vamos a llamar S. Y eso en función del radio A es RA multiplicado por P menos A. Ahora despejemos la inversa. De aquí sale que la inversa del radio A debe ser igual al semiperímetro menos A dividido entre el área. Luego sumaremos las tres inversas de los radios, es decir, siguiendo un proceso análogo, quedará que 1 entre RA más 1 entre RB más 1 entre RC será equivalente a ¿cuánto? Bueno, en el denominador vamos a tener S repetido, es homogéneo, pero arriba tendríamos P menos A más P menos B más P menos C. Podemos notar que arriba nos queda entonces 3 veces P menos A más B más C, que en realidad es el perímetro, es decir, 2P. Por lo tanto, la expresión es equivalente a colocar P sobre S. Pero sabemos que el área se puede calcular en función del irradio. Esto es igual a semiperímetro por irradio. Por lo tanto, el valor de P se va a cancelar y tendríamos demostrado el siguiente resultado previo, que la suma de las inversas de los 13 radios de un triángulo resulta ser equivalente a la inversa del irradio. Ahora sí, conociendo este resultado, utilizaremos la teoría de las medias o de los promedios, es decir, sabemos que la media aritmética es mayor o igual que la media armónica y lo usaremos para estos 13 radios. Vamos a plantear la media aritmética. La media aritmética debe ser la suma de los 13 radios dividido sobre 3 y esto debe ser mayor o igual que la media armónica, pero la media armónica va a ser 3 dividido sobre la suma de las inversas. Muy bien, si colocamos la suma de las inversas, este es el resultado que acabamos de demostrar y sabemos que su equivalente es la inversa del irradio. Por lo tanto, si hacemos la operación, estaríamos demostrando lo siguiente, que la suma de los 13 radios del triángulo resulta ser mayor o igual que 3 por 3, 9 veces el valor del irradio. ¿Y listo? Pasemos a nuestro siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos plantea que en un triángulo la suma de los 13 radios debe ser mayor o igual que la suma de las 3 alturas. Para demostrar ello nos vamos a apoyar en el siguiente gráfico. Un triángulo ABC donde tenemos la circunferencia circunscrita y ubicados los respectivos excentros, ¿no? Con el radios RC y RA. Evaluemos las condiciones y relacionemos con una de las alturas. Fíjese, como acá hay bisectriz porque se dirigen hacia los centros esas líneas, entonces en el punto de corte E podríamos nosotros utilizarlo y unirlo con el vértice C para generar un cuadrilátero inscrito. De esta manera este ángulo alfa exterior lo podemos trasladar al opuesto interior. De otro lado, el segundo ángulo alfa lo podemos hacer rebotar en la circunferencia. Entonces haríamos un trazo de la siguiente manera. Para el rebote unimos el E con el A, así que ese alfa efectivamente viene a esta posición, comprobándose que el triángulo AS será isósceles por la repetición del ángulo. Triángulo AS es isósceles y ello nos indica que si trazáramos nosotros la altura de dicho triángulo relativo a la base, va a dividir a la base por la mitad. Esta perpendicular, y eso conlleva a que contiene al centro
de dicha circunferencia. Entonces decimos que este punto sea F y la partición es en dos iguales. Si esto es un N, esto también será un N. También se conoce por teoría de circunferencias que las tangentes, ¿no?, desde el vértice del triángulo al punto de tangencia de las circunferencias inscritas son iguales. Es decir, AP con CQ miden lo mismo. Por lo tanto, le colocamos una variable m minúscula y m minúscula. Ello nos demuestra que esta perpendicular EF sería la mediana del trapecio de bases RA y RC, porque es paralela a las bases y llega al punto medio, m más n, m más n. Entonces, esa perpendicular EF, por ser mediana, se puede representar como la suma de los radios, RA más RC sobre 2. Pero queremos nosotros relacionar con la altura del triángulo ABC, que es el objetivo. Por lo tanto, trazamos la altura, en este caso, relativo al lado B, sería el HB. Y de esta manera podemos comprobar que la perpendicular EF es de mayor longitud que dicha altura. O podría ser igual, en el caso sea isósceles. Entonces decimos que el EF se va a colocar como mayor o igual que el HB. Y si reemplazamos, tendríamos que RA más RC entre 2 mayor o igual que el HB. Ahora, de forma análoga, también podemos plantear que el RA más el RB entre 2 debe ser mayor o igual que el HC, así como el RB más RC entre 2 será mayor o igual que el HA. Y si usted suma estos tres resultados, va a comprobar la desigualdad pedida, es decir, RA más RB más RC, suma de radios, efectivamente es mayor o igual que la suma de las alturas del triángulo. Bien, pasemos ahora a nuestro tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos plantea que en un triángulo ABC, la suma de los cuadrados de los 13 radios debe ser mayor o igual que el semiperímetro al cuadrado. Para demostrar ello, debemos recordar que en un triángulo ABC, la medida de los ángulos internos, la sumatoria de ellos, nos debe dar el valor de 180 grados. Por supuesto, y si sacamos mitad, tendríamos que la suma de los ángulos mitad, A medios, B medios y C medios sería 90 grados. Apoyándonos un poco de la trigonometría, sabemos que si la suma de tres ángulos, sus medidas dan 90 grados en sumatoria, quiere decir que acá hay una relación con respecto a las tangentes. El producto de las tangentes en parejas, tan de A medios por tan de B medios, más tan de A medios por tan de C medios, más tan de B medios por tan de C medios, es un teorema, nos dice que esto es igual a 1, cuando suman 90, y este es el caso. Ahora bien, apoyándonos en algo de desigualdades en números reales, sabemos por ejemplo que la suma de los tres cuadrados, ¿no?, para tres valores, debe ser mayor o igual que sus respectivas sumas de productos en parejas. Entonces, si a cada valor le ponemos la tangente del ángulo mitad, tendríamos lo siguiente: la tan cuadrado del A medios más la tan cuadrado del B medios y más la tan cuadrado del C medios debería ser mayor o igual a la suma de productos en parejas de esos valores. Pero esa suma de productos en parejas sabemos que es la unidad. Así que tenemos una desigualdad que nos va a ayudar a demostrar la desigualdad pedida. Suma de tangentes al cuadrado de los ángulos mitad debe ser mayor o igual que 1. Ahora observe, la tangente del ángulo mitad se puede trabajar aquí. Yo tengo el ángulo A y este es el radio A relativo, y si yo trazo hacia el centro, ese ángulo A va a quedarse dividido por su mitad. Este sería el ángulo A medios. Ahora, por teorema de circunferencia, sabemos lo siguiente:
la tangente a una circunferencia x inscrita numéricamente es igual al semiperímetro del triángulo. Puede ver entonces que la tangente del ángulo mitad está definido. La tangente del ángulo mitad de la medio sería el x radio, cateto opuesto, sobre el semiperímetro. Así que si este valor lo reemplazamos en la desigualdad, podríamos plantear lo siguiente. Tangente al cuadrado sería r al cuadrado sobre p cuadrado. Luego sigue tan de b sería rb al cuadrado sobre p cuadrado, y el tan cuadrado de c medio será r cuadrado de c sobre p cuadrado. Como este resultado es mayor o igual a 1, quedaría entonces la desigualdad ya demostrada, que el r al cuadrado más el rb cuadrado más el rc cuadrado efectivamente es mayor o igual que el semiperímetro del triángulo elevado al cuadrado. Bueno, ahora pasemos al siguiente ejercicio. En este último ejercicio nos plantean que en un triángulo ABC el cociente entre el x radio A con RB-RC más el radio B con RA-RC más el radio C con RA-RB, esto debe ser mayor o igual que la inversa del radio. Para demostrar esta interesante desigualdad nos vamos a apoyar primero en el área de la región triangular ABC, que se puede representar en función de los radios. Si yo tomo RA con RC sería RA multiplicado por RC, pero por la tangente del ángulo B medios. Así es, la tangente de B medios. Pero también se puede aplicar el área para RB y el inradio. Claro que sí. Vamos a decir el área de la región ABC es el inradio por el RB, pero esta vez será por la cota del ángulo B medios. Pero como la tan y la cota son inversas, al igualar ambas expresiones tendríamos lo siguiente: RA por RC por la tan de B medios debe ser igual a inradio por RB por la cota de B medios. Pero como es su inversa, al momento de reemplazar, el resultado se convierte en lo siguiente: la tan al cuadrado de B medios se puede expresar como R por RB dividido entre RA por RC. Pero acabamos nosotros de demostrar lo siguiente, que la suma de las tangentes al cuadrado de la medios más la tangente al cuadrado del B medios y más la tangente al cuadrado del C medios resulta ser mayor o igual a 1. Basado en esta desigualdad que ya se ha conseguido, podríamos nosotros reemplazar y ver el resultado que se va a obtener. Si reemplazamos, diríamos tangente al cuadrado de A medios por analogía, sería entonces inradio por RA, pero dividido entre el producto de los otros 12 radios, RB por RC, más para el B medios es inradio por RB sobre RA por RC, y el tercero sería entonces inradio por el RC, y debajo va x radio A por el radio B, y esto debe ser mayor o igual que 1. Pero como el inradio se repite, entonces acomodando la expresión quedaría efectivamente que el RA dividido entre RB por RC más el RB dividido entre el RA por RC más el RC dividido entre el RA por RB, puede notar aquí que al momento de repetirse el inradio lo puede pasar a dividir al 1, y con ello estaría demostrado la desigualdad. Bueno, jóvenes, espero que haya sido de su utilidad este tutorial acerca de las desigualdades geométricas con respecto a los radios de un triángulo. Esta sería la primera parte. Pronto volveremos con la parte 2 de estas interesantes desigualdades. Así que no dejen de suscribirse al canal Geometría Exámenes de Admisión. Volveremos pronto en una siguiente edición.